Y el último patrón que vamos a ver es también, por supuesto, un patrón sobre listas. Es un patrón que se llama fold. Y el patrón fold lo que intenta representar es aquella situación en la cual nosotros tenemos una lista de objetos en un determinado tipo y lo que queremos hacer es operar todos esos elementos con un determinado operador que por supuesto será variable en función incluso hasta del tipo de datos con el que estemos trabajando, ¿sí? Pero queremos devolver un único resultado, ya no es una lista como en los otros patrones, sino que es un elemento que es el resultado de hacer una cierta operación entre todos los elementos de la lista. El caso más simple de todos es el caso, por ejemplo, de cuando uno quiere sumar todos los elementos de una lista de números, ¿no? Uno tiene una lista de números y quiere devolver su suma. Yo acá ya me anticipé haciendo la asignatura, dado una lista de números devolvemos un único número, que es el resultado de la suma. La declaración de propósito que dice exactamente eso. Hay dos casos de prueba. No sé si en este momento ya merezca insistir con una explicación de por qué en la lista vacía hay que devolver 0. Recuerden que cuando no sumamos ningún elemento tenemos que devolver el neutro de la operación en cuestión, que en este caso es 0, el neutro de la suma. Y luego yo armé simplemente la estructura típica de cualquier función de lista de cómo sumo los elementos de la lista vacía y cómo sumo los elementos de una lista que tiene al menos justamente un elemento adentro. Bien, entonces simplemente para completar la definición vamos a decir que en el caso de la lista vacía devolvemos 0 y en el caso de una lista que tiene al menos un elemento tenemos que devolver justamente una suma entre el primer elemento de la lista y el resultado que me dé sumar todos los elementos restantes. Nuevamente, insisto en que estamos haciendo una solución rápida de este ejercicio porque ustedes ya deberían haberse enfrentado a todos los ejercicios de la primera parte de la práctica 5 y había una gran cantidad de ejercicios similares que eran del 25 al 29, incluso más complejos todavía que este. Bueno, entonces, una vez que está claro que esta es la solución de la función suma, los invito a que pensemos un ejercicio que sí estaba en la práctica, que era el ejercicio 25, que era el producto, ¿no? Observen que la asignatura en la función producto es la misma, dado una lista de números, devolvemos un número, que es el producto según dice la declaración de propósito. Acá hay dos casos de prueba. Nuevamente, en el caso de la lista vacía, lo que tenemos que devolver es el elemento neutro de la operación, que sería el 1 en el caso del producto. Y otra vez yo armé el prototipo de casi prácticamente cualquier función de lista. Tenemos que devolver, entonces dijimos 1 para la lista vacía. Y en el caso de que haya algún elemento, hay que tomarlo y multiplicarlo por el resultado de calcular el producto en todo el resto de la lista. Ustedes esta misma solución ya deberían tenerla hecha en su propia solución de la primera parte de la práctica 5. Hacemos un pequeño ejemplito más, que es el de la función pegar, que se corresponde con el ejercicio 26 de la primera parte de la práctica. En este caso, acá la asignatura por supuesto cambia, ¿no? Dado una lista de strings, había que devolver un string, que es el resultado de pegar todos uno al lado del otro, ¿no? Esa operación que yo marqué ahí con un circulito con una cruz en el pizarrón. En el primer ejemplo que vimos era una suma, digamos, este fue el primer ejemplo que vimos. En el segundo ejemplo que vimos es un producto, la multiplicación de números. Y en este ejemplo, ¿qué sería, no? En el caso de pegar todos los strings. Bueno, hay una función que dado dos strings los une, que sería string append. Para esa función no tenemos un símbolo, así que no nos va a quedar otra que escribir su nombre.
pero la idea es exactamente la misma. String append funciona como este operador en el que yo quiero concatenar todos los strings uno al lado del otro. Bien, y nuevamente podemos pensar que para la lista vacía devolvemos el string sin elementos, porque ese string sin elementos es también el neutro de la operación string append. Es neutro a derecha y a izquierda. Eso lo dejamos como ejercicio. Entonces dijimos, bueno, en la lista vacía devolvemos esto. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en el caso de que tengamos al menos un elemento? Ustedes ya lo han resuelto. Es tomar ese primer elemento y hacerle string append con el resultado de pegar todo el resto de la lista. Bien, entonces ya tenemos resuelto los tres problemas, tanto el 25 como el 26 de la práctica, de la primera parte de la práctica, como la función suma que no estaba en la práctica pero que la hicimos. Acá yo me equivoqué con un paréntesis. Bien, entonces ahora sí vamos a, acá cometí el mismo error, repasar que todo esto pase los casos de prueba por cualquier cosa. Como copié y pegué, en los tres cometí el mismo error. Bien, ahora que ya tenemos las tres definiciones, yo los voy a invitar a tomar estas tres definiciones y ponerlas una debajo de la otra. Bien, vamos a sacar los casos de prueba para que no aparezcan. Y vamos a ver las tres definiciones. Observen que en las tres definiciones siempre está el condicional, ¿sí?, que separa en el caso de la lista vacía y cualquier otra cosa. Eso siempre estaba presente. Pero observen que siempre en el caso de la lista vacía estamos devolviendo el elemento neutro de la operación que queremos aplicar. Y observen incluso en el caso de los tres else la similitud que existe entre lo que está del lado derecho. Observen que donde dice string append, acá hay un asterisco que es el símbolo de la multiplicación y acá hay un más que es el símbolo de la suma. Pero después lo que sigue es lo mismo, es hacer esa operación en particular, puede ser esta, esta o esta, entre el primero de la lista y el resultado de la función aplicado al resto. En este caso es pegar, en este caso es producto, en este caso es suma. Pero en los tres casos observamos exactamente el mismo patrón. Es una determinada operación entre el primer elemento de la lista y el resultado aplicado al resto de la lista. Ese es el patrón que nosotros estamos encontrando. Observen por un segundo bien en el caso de las funciones con números que se ve tal cual, ¿no? Porque incluso las columnas coinciden. Tenemos el por y el más, es la única diferencia acá, y acá el nombre de la función es la única diferencia, pero después la estructura es exactamente lo mismo. Y lo mismo en el caso de la lista vacía. Solamente cambia el valor porque es el neutro de la operación en cuestión. Bueno, eso que estamos viendo como un patrón es justamente lo que captura este patrón fold que yo les estaba comentando al principio. Y es efectivamente lo que vamos a ver cómo definir ahora, para terminar ya con esta clase de los patrones de programación. Bueno, ¿cómo funciona nuestro operador fold? Nosotros vamos a ver una versión simplificada de fold, en la cual, no sé si volviendo al ejemplo, a los ejemplos anteriores, en el caso de la operación siempre para números me devolvió un número, para string me devuelve un string. Fold tiene una forma más general en la cual no siempre que recibe una lista de números va a devolver un número, puede operar en otros tipos de datos, pero nosotros vamos a ver la forma más simplificada de fold, y es aquella en la cual captura exactamente lo que queríamos hacer en el pizarrón, vamos a decir, operando los elementos de la lista con una operación cerrada, es decir, que si son números hace operaciones de números, si son strings hace operaciones de strings. Vamos a verlo inicialmente con ese ejemplo para que se entienda un poquito más sencillo. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar una operación binaria,
vamos a decir entre elementos de X, ¿sí? En ese caso, esa operación que yo voy a aplicar, que puede ser suma, producto, string append, es una operación que toma dos elementos de X y me devuelve uno solo. Eso es lo que yo les digo que la vamos a considerar cerrada en X, aunque la verdadera definición de fold es un poquitito más compleja en sus tipos de datos. Y el segundo argumento de fold es, nosotros tenemos que poder capturar y sacar de acá y llevar argumento aquellas cosas que cambian, ¿se acuerdan? Vamos a dejar la misma estructura, pero lo que cambia es lo que vamos a poner como argumento. Entonces dijimos, esto va a ser uno de los argumentos, la operación que yo voy a aplicar va a ser uno de esos argumentos, y la otra cosa que es distinta entre las tres definiciones es qué hacer con la lista vacía. Eso sería la otra cosa que cambia en este patrón. Todo lo demás es exactamente igual. Entonces, eso de qué hacer con la lista vacía yo lo represento como un elemento del conjunto que me dice, mira, para la lista vacía hace esto, ¿sí? Nosotros estamos pensando por ahora siempre en el neutro de la operación, pero hay algunos ejemplos donde no necesariamente es el neutro de la operación, que no son ni la suma, ni el producto, ni por supuesto esta función pegar, ya van a aparecer en las prácticas algún ejemplo donde ahí tal vez no vaya el neutro de la operación. Bueno, y por supuesto, la lista que yo quiero operar, ese sería el tercer argumento, los voy a separar un poquito más, ya se entiende. El primer argumento es la función, el segundo argumento es el elemento de qué voy a hacer con la lista vacía, el tercero es la lista que yo quiero operar, y devolvemos una lista, devolvemos un único elemento, justamente esa era la diferencia que había marcado antes, un único elemento que es el resultado de ir haciendo la operación con todos los elementos de la lista. ¿Sí? Bueno, entonces, dadas una función, son tres argumentos, dada una función f, un elemento c en x y una lista de objetos en x, esta declaración de propósito no está del todo clara porque no me dicen qué orden yo voy a aplicar la función, es solamente una primera aproximación. Ustedes tienen una explicación más clara en la segunda parte de la práctica justamente. Y recuerden que fold ya viene en Racket, con lo cual simplemente vamos a usar la definición que ya viene. Nosotros le estamos llamando fold, en Racket fold se llama fold R, eso lo dice por ahí abajo en la práctica. Bien, entonces nuestra función fold, yo quiero que, por ejemplo, vamos a hacer uno de los ejemplos de la función producto de antes. Si yo le paso la lista 1, 2, 3, 4, 5, el producto y el número 1, quiero que me dé 120. Es decir, que multiplique todos los números de esa lista. Vamos a hacer uno con la suma. Con esta misma lista debería devolverme 15. Y bueno, vamos a hacer uno con la lista vacía. Vamos a usar el mismo caso de arriba, pero le vamos a pasar la lista vacía. En ese caso tiene que devolverme 0. A diferencia de los otros dos patrones que siempre devolvían la lista vacía. Bueno, vamos a la definición de la función. Dijimos, el primer argumento es la función, al segundo argumento le vamos a llamar c de constante, que es una constante que me dice qué hacer con la lista vacía, y la lista L, que es la que yo quiero operar. Entonces, nuevamente, si volvemos, recuerden, a el patrón que yo estoy tratando de capturar es este, con lo cual la definición de la función tiene que seguir efectivamente este patrón de acá. Incluso, espero no confundirlo, vamos a copiar la definición tal cual
¿sí? Y decimos, si la lista es vacía, bueno, ahora no tengo que devolver 1 porque yo estoy aplicando la función f y la constante c, pero lo que tengo que devolver es justamente esa constante c que está ahí. Observen que en el ejemplo esa constante c sería 1, con lo cual yo estaría devolviendo 1, que es lo que quería en el producto. Y acá no tengo que hacer el producto, tengo que aplicar esta función f, que era justamente la que yo estoy abstrayendo en este patrón. Tengo que aplicar la función f al primer elemento de la lista y por supuesto que no al producto, sino al resultado de hacer fold en el resto de la lista. Bien, con eso ya lo tenemos definido. En este sí me animé a ejecutarlo porque, como les dije, fold no existe en Racket, se llama fold R, entonces no me va a dar un error de nombre. Y observen que todos los casos de prueba pasaron, con lo cual, si yo fuera ahora a mis ejemplos, por ejemplo el caso del producto, ya no tengo que escribir todo esto, sino que puedo usar mi función fold, que en Racket se llama foldr, pasarle la multiplicación, el 1 y la lista R. Y de esa manera tengo una función que hace lo mismo. Claro, bueno, para hacer solamente el producto a lo mejor no valía la pena definir fold, pero también me sirve para la suma. Y no solo eso, sino que también me sirve, bueno, acá tengo que borrar esta parte, también me sirve para la función pegar. Mi nueva función pegar puede ser hacer fold de string append con la palabra vacía. Entonces, utilizando fold tendría que ser muy sencillo poder definir muchos de los ejercicios de la primera parte de la práctica 5. Bueno, entonces estos son los 3 patrones de programación con los que vamos a trabajar. Lo más interesante es cuando los combinamos, es decir, en la segunda parte de la práctica 5 empiezan a aparecer algunos ejercicios. Luego de las 3 secciones que explican cada uno de los patrones, la sección 4 empiezan a aparecer una serie de ejercicios un poco más complejos. Por ejemplo, podemos tomar el 9 que dice diseña la función raíces que dada una lista de números devuelve una lista con las raíces cuadradas de los números no negativos. Claro, si fueran negativos no tendrían raíces cuadradas. Entonces, observen en el ejemplo que antes de calcular las raíces cuadradas, el menos 4 no va a estar más porque no tiene raíz cuadrada y lo eliminamos. Entonces, si lo pensáramos en términos de los patrones, uno diría, bueno, lo primero que hago es tomo la lista, me quedo con aquellos números que son no negativos, o sea, hago un filter, y una vez que hago ese filter, puedo hacer un map de la función raíz cuadrada. Entonces, solamente con un filter y un map podemos resolver este ejercicio. Que piensen un ratito cómo sería si no tuviéramos estos patrones. Por supuesto que se puede resolver utilizando los condicionales, funciones auxiliares y demás, pero utilizando un filter y un map, este ejercicio sale rapidísimo. Y así todo el resto de los que están en esta sección 4. Entonces estamos pudiendo resolver de manera mucho más simple problemas mucho más complejos de los que estaban en la primera parte. Ese es un resultado de aplicar una buena técnica de las ciencias de la computación, que es la abstracción por patrones. Entonces los invitamos a trabajar con la segunda parte de la práctica 5, especialmente con aquellos problemas presentes en la sección 4.